La ingesta de carbohidratos es uno de los temas más debatidos en la ciencia de la nutrición. Ahora se acusa a los carbohidratos de enfermedades cardiovasculares, de aumento de peso, tal como en algún momento se acusaron a las grasas. De hecho, la llamada comida chatarra suele tener un alto contenido de carbohidratos, especialmente carbohidratos refinados. Las dietas bajas en carbohidratos también pueden ser beneficiosas, especialmente para perder peso, diabetes y otras afecciones de salud. Sin embargo, no todas las fuentes de carbohidratos son iguales. En este video te daré 9 razones por las que no debes evitar todos los carbohidratos. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Aunque los carbohidratos refinados pueden ser dañinos cuando se consumen en excesos, las fuentes de carbohidratos integrales son increíblemente saludables. De hecho, muchos de los alimentos más saludables del mundo tienen un alto contenido de carbohidratos. Razón número 1. Los carbohidratos no engordan únicamente. Los científicos una vez plantearon la hipótesis de que los carbohidratos aumentan el riesgo de obesidad más que las grasas y las proteínas. Según esta hipótesis, los carbohidratos son la principal causa de obesidad debido a su capacidad para elevar los niveles de insulina, favoreciendo el almacenamiento de cantidad en forma de grasa. Esta idea se conoce como el modelo de obesidad de carbohidratos e insulina. Por supuesto, la ingesta excesiva de cualquier nutriente que aporte calorías, ya sea grasas, carbohidratos o proteína, puede ser una receta eficaz para ganar peso. Sin embargo, no hay evidencia convincente que respalde la idea de que las dietas altas en carbohidratos engordan especialmente. De hecho, muchos estudios sugieren que no existe una asociación significativa entre el consumo elevado de carbohidratos y la obesidad. Sin embargo, se ha demostrado que las dietas saludables bajas en carbohidratos son efectivas para perder peso, al menos a corto plazo. Los científicos creen que su eficacia se debe a la eliminación de carbohidratos refinados como los azúcares añadidos y a un mayor enfoque en fuentes de carbohidratos saludables ricas en fibra, así como proteínas y grasa. Aún así, un gran estudio de 12 meses que comparó la efectividad de una dieta saludable baja en carbohidratos con una dieta saludable baja en grasa no detectó diferencias significativas en la pérdida de peso. En resumen, la cantidad de carbohidratos que consumes es de mayor importancia que la proporción de carbohidratos en tu dieta. Aprender a cocinar fue un punto de inflexión para los primeros humanos, ya que la carne cocida proporciona más proteínas, grasas y calorías. Nueva evidencia indica que los ancestros humanos también cocinaron y consumían alimentos ricos en carbohidratos como tubérculos, legumbres e incluso cereales. Los carbohidratos conocidos no solo habían sido más que nutritivos, sino también más atractivos para su cazador-recolector hambriento. Esta teoría también respalda por la evidencia biológica emergente que muestra que los primeros humanos comenzaron a desarrollar copias adicionales del gen amilasa que ayuda a producir las enzimas necesarias para digerir los carbohidratos con almidón. De hecho, este cambio en el ADN ocurrió mucho antes que los humanos comenzaran a cultivar. Es por eso que hoy en día las personas pueden tener hasta 18 copias del gen de amilasa, lo que indica que los humanos han evolucionado para digerir los almidones de manera más eficiente. Además, ten en cuenta que cada célula de su cuerpo funciona con glucosa, que es un carbohidrato de azúcar. Incluso el cerebro mejor adaptado a las grasas requiere al menos 20% de energía de los carbohidratos. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Al eliminar los carbohidratos de su dieta, automáticamente también elimina el gluten. Una dieta sin gluten es necesaria para las personas con enfermedad celíaca o algún otro tipo de enfermedad autoinmune. Las dietas sin gluten también pueden beneficiar a las personas con sensibilidad al gluten no celíaca o intolerancia al trigo. Sin embargo, los estudios indican que pocas personas con sensibilidad al gluten declarada padecen de esta afección. Un estudio del 2015 mostró que solo 3 de 59 participantes que creían que eran sensibles al gluten reaccionaron al gluten. Investigaciones más recientes sugieren que la condición conocida como sensibilidad al gluten no celíaca no es sensibilidad al gluten en absoluto. En cambio, parece ser sensible al fructuano, un tipo de fibra soluble que se encuentra en el trigo. Las fibras solubles, como los fructuanos, causan síntomas digestivos como gases, diarreas y dolor de estómago en algunas personas, especialmente en aquellas con síndrome de intestino irritable. Si tiene sensibilidad a alguna fibra soluble, intente identificar y evitar solo aquellos alimentos que le sea sensible. La nutrición rara vez es blanco o negro. Aún así,
La mayoría de los especialistas coinciden que las fibras son beneficiosas para la salud. La mayor parte de la fibra de la dieta está compuesta por carbohidratos. La fibra soluble es prácticamente beneficiosa para el mantenimiento del peso y la salud del corazón. La fibra aumenta el tiempo necesario para digerir y absorber los nutrientes, lo que contribuye a reducir el peso corporal y mejorar la salud. Las fibras aumentan el tiempo necesario para digerir y absorber los nutrientes, lo que contribuye a reducir el peso corporal y mejorar la salud. El equilibrio entre las bacterias intestinales beneficiosas y dañinas puede influir en el riesgo de padecer muchas afecciones relacionadas con el estilo de vida, tanto físicas como psicológicas. Para crecer, las bacterias intestinales beneficiosas necesitan carbohidratos para fermentar y obtener energía. Resulta que la fibra soluble es un nutriente importante. Algunas de las mejores fuentes alimenticias de fibra soluble incluyen las legumbres y avena, que tienen un alto contenido en carbohidratos. Las legumbres son un superalimento en términos de relación entre nutrientes y costos. Las legumbres son semillas de plantas comestibles que incluyen frijoles, guisantes, garbanzos, lentejas y maní. Tienen un alto contenido natural de carbohidratos y por lo tanto a menudo se excluyen de los patrones de alimentación bajos en carbohidratos. Sin embargo, las legumbres son nutricionalmente únicas. Son uno de los pocos alimentos ricos en fibras y proteínas. Las legumbres también son ricas en vitaminas y minerales. Reducir los carbohidratos no mejora el rendimiento del ejercicio. Es un mito que una dieta baja en carbohidratos puede superar una dieta convencional alta en carbohidratos para los atletas. En un estudio bien diseñado, aunque más antiguo, de ciclistas que estuvieron en una prueba de 100 kilómetros, los participantes siguieron una dieta baja en carbohidratos o alta en carbohidratos durante la semana previa a la prueba. Aunque ambos grupos tuvieron tiempos de carrera similares, el grupo alto en carbohidratos superó el rendimiento del grupo bajo en carbohidratos en las 4 ocasiones. Si bien un solo estudio no puede sacar conclusiones sólidas, el peso de la evidencia respalda grandemente estos resultados. Si estás adaptado a las grasas y sigues una dieta baja en carbohidratos, aún puedes rendir muy bien, pero ningún estudio de alta calidad demuestra que reducir los carbohidratos te permita superar a aquellos que siguen dietas altas en carbohidratos. Esto es válido para eventos de resistencia cardiovascular como el ciclismo, así como el entrenamiento con pesas y el culturismo para obtener fuerza y resistencia muscular. Para aquellos que hacen ejercicios para mantenerse en forma, una dieta baja en carbohidratos probablemente no perjudique su rendimiento, pero probablemente tampoco lo mejore. Algunos afirman que los carbohidratos causan una inflamación cerebral dañina. Sin embargo, esta idea no se basa en ninguna evidencia científica. A diferencia de los cereales refinados, los cereales integrales tienen un alto contenido en magnesio y fibra, los cuales están relacionados con una menor inflamación. De hecho, la dieta mediterránea, ampliamente estudiada, rica en cereales integrales, está fuertemente asociada con un deterioro mental más lento relacionado con la edad y un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, se debe evitar una ingesta elevada de carbohidratos refinados y azúcares añadidos. Como parte de un estilo de vida poco saludable, estos ingredientes reducen la salud general y afectan negativamente el cuerpo en su conjunto. Las zonas azules, las regiones donde la gente vive considerablemente más tiempo, brindan a los científicos información única sobre ciertos patrones alimentarios. La isla de Okinawa en Japón tiene la mayor cantidad de centenarios del mundo. Su dieta es muy rica en batatas, verduras y legumbres ricas en carbohidratos. Antes de 1950, un enorme 69% de su ingesta de calorías procedía únicamente de batatas. Otra población longeva habita en la isla griega de Icaria. Casi una de cada 3 personas vive hasta los 90 años y lleva una dieta rica en legumbres, patatas y pan. Es importante pensar en los alimentos como un todo y no como en nutrientes separados. Esto es especialmente cierto cuando se trata de carbohidratos. Por ejemplo, los alimentos altamente procesados no son saludables y aportan poco o ningún valor nutricional. Son los que más contribuyen al exceso de calorías en la actualidad. Y aunque las dietas bajas en carbohidratos pueden ser una herramienta eficaz para perder peso y controlar la diabetes, eso no significa que los carbohidratos por sí solos causen el aumento de peso o enfermedades, ni son la única causa del estado actual de salud pública. Esto depende completamente del contexto y varía de individuo a individuo. A algunas personas le va bien con menos carbohidratos, mientras que a muchos le va bien comiendo muchos carbohidratos provenientes de alimentos nutritivos. En cualquier caso, los alimentos ricos en carbohidratos pueden ser parte de una dieta saludable y no es necesario evitarlos a toda costa.
Como hemos visto, en algunas regiones conocidas como zona azul comparten rasgos dietéticos similares, lo que indica que los carbohidratos no causan problema a estas personas. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.